Buenos días. En esta presentación vamos a iniciar la exposición de elementos matemáticos vinculados con la teoría de la probabilidad y particularmente vamos a hacer una introducción al análisis combinatorio. El análisis combinatorio nos provee simplemente una serie de definiciones y funciones básicas que nos permiten conocer el número de casos posibles cuando se combinan muchos elementos de varios conjuntos en distintas maneras. Sus formas de conteo, en realidad, son muy útiles en la práctica para determinar las probabilidades y se aplicarán en algunas distribuciones de probabilidad cuando estudiemos inferencia estadística aplicada. Bien, vamos a comenzar con la definición de una función muy empleada en este caso, que es la función factorial. Comenzando por el dominio, la función factorial es una función que está definida solamente para números naturales y el cero. Esto quiere decir, no existe función factorial para números negativos, no existe función factorial para números fraccionarios, solo está definida para los números, el cero más los números que utilizamos para contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. ¿Cómo se define la función factorial? En primer lugar, se define que 0 factorial es igual a la unidad. Esto es simplemente una definición que sirve para ampliar un poco el dominio de la función factorial en ciertas operaciones matemáticas que vamos a hacer más adelante. Y en segundo lugar, el factorial de un número natural es el producto de la multiplicación de todos los números naturales, comenzando por sí mismo hasta llegar a 1. Por ejemplo, el factorial de 5 es igual a 5 multiplicado por 4, cada vez le restamos 1, multiplicado por 3, multiplicado por 2, hasta llegar a 1, multiplicado por 1. 5 por 4, 20, por 3, 60, por 2, 120. Por consiguiente, el factorial de 5 se define como 120. El factorial de 1 obviamente es 1. Hemos dicho el factorial de 0 es 1, el factorial de 1 es 1, el factorial de 2 es 2 por 1, que sería 2, el factorial de 3, 3 por 2 por 1, 6, el factorial de 4, 4 por 3 por 2 por 1, que es 24, el factorial de 5 hemos visto, es 120 y así sucesivamente. Bueno, esta es una función sumamente sencilla, no es necesario detenerse demasiado en ella. Lo que sí vale la pena mencionar es que el factorial de un número es una función creciente que asciende de una manera extremadamente rápida. Tomemos un número muy pequeño todavía como es el 10 y encontramos que el factorial de 10 es 3.628.800. ¿Sí? Y luego vamos a ver dos números que son interesantes en los juegos de cartas. El factorial de 40, que se utiliza en el juego ecuatoriano muy, muy popular en Quito, que se llama 40. Factorial de 40 es un número verdaderamente gigantesco que está planteado aquí. Y finalmente el factorial de 52, que se refiere a el 52, es el número de cartas que hay en un naipe. Vamos a ver que este número corresponde en realidad al número de distintas formas en las que se puede ordenar el naipe con 52 cartas. Es un número verdaderamente gigantesco que, aunque ustedes no lo crean, es muchísimo mayor por varias órdenes de magnitud al número de segundos transcurridos desde la creación del universo hasta el presente. Bueno, hecha esta introducción básica sobre la notación factorial, vamos a pasar a los tres conceptos básicos que conforman el análisis combinatorio. En primer lugar, la noción de permutaciones. Partamos de la definición. ¿Qué son las permutaciones? Las permutaciones son combinaciones que nos dan el número de veces que puede ordenarse un conjunto de n elementos
sin repetición y tomados todos a la vez. Vamos a hacer algunos ejemplos para entender un poquito la noción. Tomemos, por ejemplo, un conjunto de dos letras que va a ser A y B. Entonces tendríamos que las permutaciones del conjunto A y B representan el número de conjuntos ordenados que pueden hacerse tomando dos a la vez los elementos A y B, que son solamente dos, que sería AB y BA. Si tomamos A, B y C, el número de permutaciones aumenta bastante. Vamos a estudiarlo. Sería ABC, ACB, BCA, BAC, CAB y CBA. Los puedo enunciar uno por uno. Eso es mucho más difícil conforme aumenta el número de casos. Entonces, tendríamos que hay dos permutaciones del conjunto AB que tiene dos elementos, 6 permutaciones del conjunto ABC que tiene 3 elementos, y así vamos a ver. Ahora hemos puesto un ejemplo. Hemos creado el conjunto de los 4 primeros números, 1, 2, 3, 4. Si tomamos todos a la vez y no hay repetición, la pregunta sería, ¿cuántos números diferentes de 4 cifras pueden crearse con estos elementos? Y aquí están enumerados, en realidad son 24. Efectivamente, aquí están todos ellos numerados. ¿Sí? Esto es simplemente la definición. Ahora vamos a ver la fórmula. Y la fórmula nos permite contar el número de veces que puede ordenarse un conjunto de n elementos tomados todos a la vez y sin repetición. Y la fórmula es muy sencilla. Permutaciones de un número n es igual a n factorial, que es la función que acabamos de ver. Vamos a explicar esta fórmula, ¿de dónde sale? Supongamos el conjunto B, que significa vocales, de las 5 letras vocales en idioma castellano, que son A, E, I, O, U, son 5. ¿De cuántas formas, o sea, cuántas palabras distintas podríamos nosotros formular tomando los 5 elementos a la vez, obviamente cambiando solamente el orden y sin repetición? Entonces encontramos que el primer elemento puede tomarse de 5 formas. Efectivamente, supongamos que yo selecciono la I y la saco. Entonces voy a comenzar, todas las palabras deben comenzar en I. Entonces son 5 formas en las que yo puedo seleccionar la letra inicial. Una vez seleccionada la letra inicial, como no hay repetición, la saco. Y me quedan en forma disponible solamente 4. A, E, O, U. Yo selecciono, digamos, la O. En este caso me quedan 3. Para seleccionar el tercer elemento solo me quedan A, E, U. Selecciono el tercero de 3 formas, el cuarto de 2 formas y finalmente el quinto de una forma. El conjunto total es el producto de estos números. Entonces, 5, que corresponde al número de veces para el primer elemento, 4, el número de veces para el segundo elemento, 3 para el tercero, 2 para el cuarto y 1 para el quinto. Esta función, 5 por 4 por 3 por 2 por 1 son 5 factorial. Por consiguiente, el número de veces en el cual yo puedo ordenar un conjunto de n elementos, en este caso de 5 elementos, tomados todos a la vez y sin repetición, es 5 factorial. Que eso es exactamente lo que me da la fórmula que está planteada aquí. Las permutaciones de n es igual a n factorial. Aquí simplemente hemos puesto los ejemplos de cómo puedo obtener y desarrollar y explicar todos los elementos que pueden hacerse tomando un conjunto de los 3 primeros dígitos, todos a la vez y sin repetición. Y aquí vemos que son 6, 4, son 24, que corresponden a 3 y 4 factorial repetidamente. Bueno, esta es la noción de permutación y su fórmula n factorial.
Vamos entonces a pasar a otro de los elementos muy usados en análisis combinatorio, de los más usados, no vamos a ver todos, que son las variaciones. Las variaciones son igual a las permutaciones, solamente que de los elementos que estamos tomando no intervienen todos, sino un subconjunto de ellos. Por ejemplo, yo puedo seguir con las vocales, que son 5, pero ahora puedo pensar cuántas vocales, cuántos conjuntos ordenados o cuántas palabras puedo yo formar con las 5 vocales, pero no tomadas todas ellas, sino solamente 3. ¿Cuántas palabras diferentes de 3 letras puedo hacer si yo tomo las 5 vocales, pero solo seleccionando 3? Entonces, se llama las variaciones de 5 en 3. Las variaciones de 5 en 3 serían, ¿cómo puedo escoger la primera? De 5 formas. Una vez seleccionada la primera, digamos la U, me quedan 4, A, E, I, O. ¿De cuántas formas puedo seleccionar la segunda? 4. Supongamos que yo tomo la O, entonces me quedan A, E, I. ¿Y de cuántas formas puedo seleccionar la tercera? De 3. Entonces sería 5 por 4, 20 por 3, 60. Entonces las variaciones de 5 en 3 son iguales a 60. Esta es la lógica en la que vamos a proceder. Pero para convertirlo esto en una fórmula utilizando la notación factorial, es conveniente, ya que tengo 5 por 4 por 3, al 5 por 4 por 3 le multiplico por 2 y por 1, y ya con eso en el numerador tengo 5 factorial. Pero como he multiplicado por 2 por 1, yo tengo que dividir por 2 por 1 para que no se altere la función. Por consiguiente, ¿qué es 2? 2 es 5 menos 3. Por consiguiente, lo que he puesto en el denominador es 5 menos 3, o sea, 2 factorial, que si ustedes generalizan esto que hemos hecho con el ejemplo del 5, vemos que n es el número total de elementos y m es el número de elementos que yo escojo. El resultado sería que las variaciones de n en m se obtienen con la fórmula n factorial dividido para n menos n factorial. Este es el ejemplo que yo hemos puesto que, como les dije, nos da la práctica 60. Entonces, este es el concepto de variaciones. Finalmente, yo quiero introducirles una tercera noción que es la más útil para estadística y para este curso, que es el concepto de combinaciones. Las combinaciones no son otra cosa que las mismas variaciones, pero en este caso no interesa el orden. Esto es particularmente relevante porque nos da el concepto de una muestra. ¿Qué es una muestra? Una muestra es un subconjunto de la población seleccionada de tal manera que yo tomo una parte de todos los elementos. Por ejemplo, si yo escojo la población de Quito para hacer una encuesta de opinión, supongamos que yo estoy escogiendo las personas mayores de 18 años que van a votar. Entonces, tenemos una población muy grande, digamos 1,5 millones por lo menos debe ser, ¿sí?, de personas. De esas 1,5 millones, yo selecciono algunas, digamos 500, para mi encuesta. No interesa el orden, pero no puedo hacer repetición. Es decir, una vez entrevistada a una persona, no la puedo volver a entrevistar. Esto es exactamente la noción de combinaciones. Entonces, el número total de muestras de 500 personas que voy a hacer, tomado una población de 1,500,000, es el número de muestras que yo voy a sacar, de muestras diferentes. Bueno, la fórmula es la misma de las variaciones, solamente con un aditamento. Que si yo estoy escogiendo m, en el caso del ejemplo 500, hay 500, si yo estaría tomando en cuenta el orden, hay 500 formas en las que, 500 factorial, formas en las que puede ordenarse este conjunto sin me interesar el orden. Pero como no me interesa el orden, en realidad una vez procesada la muestra, no importa el orden en que los elementos hayan sido obtenidos, porque se procesa todo a la vez. ¿Sí? Como no interesa el orden, entonces desde ese punto de vista, todos esos elementos son iguales y yo tengo que dividir nuevamente para m factorial. Por consiguiente, ¿qué son las combinaciones? Las combinaciones son el número de conjuntos diferentes
de un conjunto generador de n elementos, de las cuales yo solo escojo m y no me interesa el orden, pero no hay repetición. Y la fórmula sería n factorial dividido para n menos m factorial multiplicado por m factorial. Bueno, en resumen, y esto es bastante importante, hemos visto tres conceptos: el concepto de permutaciones, el concepto de variaciones y el concepto de combinaciones. En el primer caso, intervienen todos, solamente en las permutaciones. En las variaciones y en las combinaciones, no. O sea, de un conjunto grande yo genero simplemente un número de casos que es siempre inferior al total. Segundo, interesa el orden. Sí nos interesa el orden en las permutaciones, sí nos interesa el orden en las variaciones y no me interesa el orden en las combinaciones. Finalmente, ¿hay repetición? En ninguno de los casos hay repetición. Bueno, en análisis combinatorio hay muchísimas otras formas en las cuales puede seleccionarse un conjunto, pero yo les he puesto simplemente las más importantes, y de todas las que hemos visto, la más significativa y la que más vamos a usar en este curso es el concepto de combinaciones, que se refiere a una forma particular de muestreo, ¿sí?, que en realidad es una de las más usadas. Esto, en resumen, nos da una idea de los elementos básicos de análisis combinatorio que vamos a emplear. Bueno, en la práctica no es tan necesario que ustedes apliquen la fórmula en cada caso para obtener el número de combinaciones cuando ustedes requieren este análisis. Prácticamente en cualquier calculadora con funciones más o menos avanzada que ustedes pueden tener, ustedes van a encontrar fórmulas, maneras en las que pueden utilizar las combinaciones. Sin embargo, y esto es importante, probablemente la forma más fácil en la que ustedes pueden obtener el número de permutaciones, variaciones o combinaciones es utilizando el Excel. A partir de una lista determinada, como vamos a hacer en clase, ustedes pueden fácilmente encontrar fórmulas en Excel que les permiten sacar las variaciones, las combinaciones de un conjunto dado de una forma bastante sencilla. Excel tiene básicamente dos funciones: la función variat o algo así, que se refiere a las variaciones, dependiendo del idioma en el cual ustedes tengan el Excel. En inglés es variat, donde tienen que poner, que es la fórmula para las variaciones, tienen que poner el número total de casos, que en los ejemplos que hemos puesto es 5, y luego el número de elementos a seleccionarse, que en el ejemplo es 3. Entonces yo pongo variat, paréntesis, 5,3, cerrar paréntesis, tengo la fórmula. Para las combinaciones, me parece que Excel tiene una fórmula que se llama combine, se deletrea combine, y lo mismo, tienen que poner el número total y tienen que corresponde a la población, y luego el número de casos que ustedes van a seleccionar, que sería un número inferior. En el ejemplo que les he puesto sería igual, combine, abrir paréntesis, 5,3, cerrar paréntesis. Esa es la estructura de las fórmulas. El Excel tiene una función de ayuda muy sencilla, y de esa manera es muy fácil que ustedes logren calcular y obtener el número de permutaciones, variaciones o combinaciones necesarias para desarrollar estos elementos en Excel. Muchas gracias. Este es el contenido de esta presentación